intercesión de la Santísima Virgen y de Santo Domingo, nos ayudes a ser fieles a la vocación que hemos recibido de anunciar el reino de los cielos al mundo entero. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santa María, Madre de María, Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros ruega por nosotros pecadores, pecadores, ahora y ahora en y la en la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por Ruega por nosotros. nosotros, Nuestro Padre Santo Domingo, ruega por ruega por nosotros. nosotros. Muy bien. Bueno, yo ahora no los veo, así que cualquier cosa me dicen si hay algún inconveniente y eso. No hay problema y me interrumpe. ¿Sí? Sí, Fray, perfecto. Perfecto. Bueno, como se imaginarán, el tema es amplio, es tan amplio como la vida y la historia misma de nuestra orden. Pero vamos a tratar de mirar algunos aspectos que me parece que son importantes para entender cómo se fue gestando, ¿no? La vida de la orden, ¿no? Cuando hablamos de la historia, la primera impresión que podemos tener es que eh, vamos a mirar algo evidentemente del pasado, eh, pero con la intención de que eso hable en nuestro presente, ¿no? Y nos permita eh, vislumbrar el futuro, pero no como si se tratara de una mirada que anticipe el futuro, sino de lo que también nos puede generar, ¿no? La mirada al pasado para poder reafirmar el presente y también proyectar ese futuro, ¿no? Y cuando hablamos de la orden de predicadores, no podemos dejar de mencionar la vida y la historia misma de nuestro Padre Santo Domingo. Él, a él reconocemos como fundador, a él reconoce la Iglesia como fundador, entonces es imprescindible que hablemos de él, ¿no? De su historia. No nos vamos a detener ahora en datos biográficos de Santo Domingo, que ya todos conocemos. Si quieren, después puedo facilitar bibliografía, pero uno de los libros más conocidos, además del texto del Padre Viquer, que es un libro de historia de Santo Domingo y de la Orden bastante voluminoso, eh, La fuerza de la palabra de Guy Beduel, es un texto de más fácil acceso y allí está expresado, digamos, toda la vida y el espíritu de Santo Domingo. Entonces, dicho esto, me parece que es importante que por ahí podamos entender qué ocurría alrededor, ¿sí? De la vida de Santo Domingo, de lo que él mismo vivió en el mundo que le tocó vivir, experimentar, y en la iglesia, ¿sí? Los problemas que surgían en el tiempo en que vivió nuestro Padre, ¿no? Una de las primeras cosas es, por un lado, entender la facultad que tenían los príncipes, el poder civil. Ustedes saben que estamos en un tiempo de la Edad Media en donde el poder civil y eclesiástico están fuertemente anexados, en algunos casos acompañados, ¿sí? Pero evidentemente no siempre fue así y no en todos los lugares fue del mismo modo, ¿sí? Pero lo que llaman la atención los historiadores es que había, ¿sí? En el tiempo en que vivió Santo Domingo, un deber del príncipe y que tiene que ver con la defensa de la fe. Entonces, para entender también lo que ocurría en la iglesia y en el mundo en el tiempo en que se gestó la orden de predicadores, es necesario saber esto, ¿no? Al menos tenerlo presente en la perspectiva que analizamos. Eh, ¿Qué hacía el príncipe? Bueno, lo que dice el texto, ¿no? Asegurar en el tiempo los bienes esenciales del hombre. La iglesia debe recordar al príncipe su deber de defender la fe, ¿sí? Por eso decía esto del trabajo complementario por un lado, el deber del príncipe que aseguraba la defensa de la fe y diríamos en todos los órdenes, ¿no? Incluso en el orden de- de bélico, ¿sí? Cuando era necesario. Y la iglesia que les recordaba a cada príncipe
su ser cristiano, ¿sí? Y que por lo tanto debía respetar eso, ¿sí? La libertad espiritual, la paz, ¿sí? Cosas que debían asegurar el príncipe para que la fe cristiana pudiera desarrollarse. El deber debe obligar a los bautizados a permanecer fieles a las promesas de su bautismo, protege al pueblo eliminando de su territorio a los herejes, ¿sí? Y si no se cumplen, la jerarquía debe obligarle mediante sanciones espirituales, ¿sí? Por eso digo que a veces en algunos momentos se volvió conflictivo esto, ¿sí? Porque cuando el príncipe no desarrollaba bien su deber de defensa de la fe, la iglesia le advertía, pero cuando esto se mantenía de la misma manera, entonces tenía estos elementos con los cuales la iglesia podía apuntalar al príncipe. Y hablamos, ya vamos a ver lo de los herejes bajo ese término, porque evidentemente el tiempo de Santo Domingo es una de las realidades con las que él se contactó en aquel famoso viaje con su obispo, es el de la herejía, ¿no? Y muchos príncipes en Europa se habían pasado a la herejía, ¿sí? Entonces ya no defendían la fe cristiana, sino que se habían transformado en defensores de la fe cátara, ¿sí? Entonces ahí entra en un conflicto fuerte con la iglesia. Puede armar contra él el brazo del Señor superior al suyo. Estamos en el tiempo también del feudalismo, ¿no? Europa, toda la sociedad occidental en ese momento va tomando eh, otras formas, ¿sí? Se va pasando del feudalismo a la burguesía, ¿sí? A la aparición de esta clase burguesa que va a tener un interés especial no solo por lo comercial, sino también por formarse, ¿sí? Sorprendentemente, es una clase que al comenzar a adquirir poder económico, busca también formarse intelectualmente. Se trata, entonces, si se trata del rey, puede desligar a los súbditos del juramento de fidelidad, exponiendo a presa las tierras del infractor, ¿no? Podía hasta organizar una cruzada contra el príncipe indigno, ¿sí? Fíjense el poder que tenía la iglesia, ¿no? Y por eso no era tan fácil desatender estos deberes, ¿sí? Que se daban a nivel civil, pero que tenían que ver con la fe. El interés, entonces, el deseo espontáneo y sincero de construir un orden humano total sobre la fe. Eh, de esto dependía la buena marcha de la cristiandad, un conjunto de acciones que debían controlarse y apoyarse mutuamente. Una crisis verdaderamente grave significaba que los fallos se extendiesen a casi todos los sectores de la iglesia. Es decir, que estamos en un tiempo en que la iglesia y el poder civil, si no lograban actuar complementariamente, bueno, esto podía traer muchas consecuencias, ¿no? No solo sobre el pueblo en general, sino también en las decisiones que tomaban de un lado y del otro. Decíamos hace un momento, ¿no? Uno de los principales focos que tiene en ese momento que atender la iglesia es la crisis que supone la aparición de esta herejía cátara, de la que habrán escuchado eh, hablar, que se volvió verdaderamente multitudinaria, ¿no? Los cátaros cada vez con su modo de misionar, de transmitir su fe, el modo en que ellos la entendían, bueno, conquistó a muchos adeptos, ¿sí? Entonces, esto significó una crisis para el poder eclesiástico, la jerarquía eclesiástica y para el poder civil también. La impotencia de los condes de Toulouse y de Albi son las regiones del sur de Francia con las que tiene contacto Santo Domingo, los duques de Narbona y los marqueses de Provenza, para crear un principado poderoso y unido que era la verdadera réplica del reino de Francia, ¿sí? El clima general era de violencia que se daba incluso en tiempos de tregua. Los mercenarios acudían a golpes de manos, confiscaciones, pillajes, asaltos, especialmente contra los cristianos. Es decir, que en el caso de los cátaros se volvió violento, ¿sí? No solo la prédica de la fe cátara en contra de la Iglesia Católica, sino que también eso se volvió violento. ¿Por qué? Porque imagínense que en ese tiempo había un gran número de estos mercenarios que eran hombres, generalmente eran varones, que no tenían ningún tipo
no tenían lazos familiares, transitaban de un lugar a otro y en muchos casos se juntaban para asaltar, ¿no? Pequeñas ciudades, pequeños poblados que después, bueno, asaltándolos, constituían un verdadero pillaje, ¿no? O sea, eran lo que tenían enfrente, es lo que asaltaban, ¿sí? Y en muchos casos, como no profesaban la fe cristiana, o al menos quizás eran bautizados, pero no eran practicantes, diríamos hoy, entonces arrasaban también con las iglesias. Y muchos de estos hombres que armaban como pequeñas bandas, se unieron a los cátaros, pero no por una intención de la fe, ¿no? O de convertirse a la fe cátara, sino con esta intención del pillaje y el asalto. A esto también se suma el odio al clero, que los hacía solidarios con los herejes. La iglesia no perdía oportunidad de perseguir a unos y otros con una misma acción. Las motivaciones, el afán de ganancia, empujaba a señores particulares a asaltar los bienes de la iglesia, la inestabilidad y el desorden del mediodía, entonces se refiere al mediodía francés, parte del sur de Francia, daba justamente esta ocasión, ¿no? Y la miseria de la nobleza rural agudizaba el pillaje. La causa principal era el anticlericalismo virulento de la nobleza y de la burguesía albigense, debido al contacto con los herejes que habían captado a grandes personalidades. Los herejes misionaban, diríamos, entre las clases populares, pero también habían captado la atención de grandes señores. Y en ese tiempo, si el príncipe se convertía a la fe cátara, esto implicaba que todo su principado, es decir, todas las tierras en las que él gobernaba y por lo tanto los pobladores, se convertían a la fe. Y lo mismo valía si después de profesar la fe cátara volvían nuevamente al cristianismo. Esto implicaba que también la porción territorial que ellos gobernaban también se hacía nuevamente cristiana. Por eso no era tan fácil la cuestión, ¿sí? Eran tiempos en donde la fe estaba fuertemente implicada en todos los asuntos de la vida de las personas. El problema en sí, para la iglesia, es los cátaros, ¿no? Y hay un movimiento que le llaman los historiadores de herejización, ¿sí? Gran parte de estas poblaciones, de estos principados, se vuelven a la fe cátara, ¿sí? Se vuelven herejes. La casi totalidad de la clase feudal del condado de Toulouse y otras regiones cercanas eran favorables a la herejía, o al menos estaban afectadas por su predicación. Ya existían 3 o 4 generaciones de linajes cátaros. Eran verdaderos puntos de apoyo y guaridas de la herejía. Los nobles tenían muchas maneras de vincularse con los cátaros y muchos grados en la adhesión. Un buen número se contentaba con apreciar el buen ejemplo de estos, ¿sí? Acuérdense que algo que suscita la atención de Santo Domingo es que ellos, los cátaros, misionaban de dos en dos, conforme al pedido, digamos, del Evangelio, y lo hacían de a pie, cuando en ese momento nadie, ni en la jerarquía, ni el clero, se animaban a una misión así, de a pie, ¿no? Pidiendo por las casas, predicando el Evangelio y a su vez pidiendo una ración de comida, podríamos decir, ¿no? Y eso lo sorprende a él porque se da cuenta de que los católicos hacían algo que iba en contra de lo mismo que proclamaban, ¿sí? Y los herejes habían captado eso. Entonces la gente más sencilla y a veces con muy poca instrucción en la fe, lo que más llamaba su atención era el ejemplo. ¿Sí? Y esto, por eso Santo Domingo en un momento de su viaje se da cuenta de esto, ¿no? Y el obispo también lo hace, que lo acompañaba, y deciden despojarse de todo aquello que implicaba contradecir lo que ellos mismos querían predicar. Los señores feudales se veían seguros de su salvación eterna sin tener que despedirse de sus costumbres licenciosas ni a las violencias y pillajes. ¿Sí? Ese era otro problema, que los cátaros cooptaban la atención de estos grandes señores, pero en verdad no había una conversión. Imagínense que los cátaros predicaban a Jesucristo, después negaban un montón de cosas, sacramentos y demás, pero esto implicaba una vida espiritual, si se quiere,
con ansias de salvación, pero muchos, digamos, daban pie a los cátaros o atendían su prédica solo por un interés económico. El catarismo, por su odio a la Iglesia romana, justificaba las tropelías contra las personas y los bienes eclesiásticos. Tiene un punto en común con la ortodoxia, la idea de que Dios es caridad. ¿Sí? Ellos predicaban esto mismo, Dios es caridad, y que por amor envió a Cristo para salvar a la humanidad sufriente. ¿Sí? El lenguaje es auténticamente cristiano católico. ¿Sí? Ellos predicaban esto. No hace más que hablar del Dios de los evangelios, radicalmente distinto del Dios del Antiguo Testamento. Y ahí entramos en otro modo, ¿no? Porque los católicos comenzaron a advertir o a predicar justamente de que el Dios del Nuevo Testamento era distinto al del Antiguo Testamento, ¿sí? Tengan en cuenta de que esta herejía estaba sostenida en algo que era muy antiguo, ya en la época de los primeros cristianos, en la época de San Agustín, se había formulado como una teología, un modo de entender la historia de la salvación dualísticamente, ¿sí? Eh, Entendiendo que había dos principios, ¿sí? Un principio bueno y un principio que no era bueno, sino que era malo. Y asociaban el principio malo de las cosas a todo el mundo material, el principio bueno al mundo espiritual. Por lo tanto, en lo más ferviente de esta herejía, ellos sostenían que en la persona misma, cuerpo y alma no podían entrar en integración, no podían integrarse, sino que debían separarse lo más posible. Por eso ponen de manifiesto esta oposición, por ejemplo, a sacramentos como el del matrimonio. ¿Sí? Como todo lo corporal es malo, el matrimonio como sacramento no tenía cabida. ¿Sí? Es como una herejía, digamos, de simple espiritualización de la persona, ¿sí? Como si todo lo corporal debía suprimirse. En cuanto al resto, hay como una inversión de sentido, empezando por el sentido de la creación visible, puesto que el mal se manifiesta en ella, ¿sí? Esto que les decía. Por consiguiente, no puede proceder de un Dios cuya esencia misma es la de ser bueno, ¿sí? Llegan a entender entonces que hay en todas las cosas y en la misma persona dos principios, ¿sí? Y que evidentemente había que poner de relieve el principio bueno, ¿sí? Y desterrar lo malo. ¿Qué hacen los católicos? ¿Sí? Y esto tiene que ver con lo que hace Santo Domingo. La situación del catolicismo era de debilidad frente a la predicación de la herejía. De esto se da cuenta Domingo. Había miedo y el clero disimulaba su estado. Tampoco estaba a la altura de los predicadores herejes. ¿Sí? Esta es otra realidad con la que se topa la jerarquía eclesiástica. Hay una gran parte del clero sin instrucción. ¿Esto qué quiere decir? Que como no predicaban generalmente, muchos sacerdotes lo único que hacían era administrar los sacramentos. ¿Sí? No llegaban a ser más que simples administradores de sacramentos, sin formación moral o doctrinal y sin preparación espiritual. La gente no hacía más que comparar esta pobre situación con los miles de perfectos, así se les llamaba a los cátaros, que edificaban con su palabra y autoridad. Así eran las cosas en el condado de Raimundo de Toulouse. La causa, la proscripción, la desproporción espiritual entre ministros y predicadores. Habla de los ministros católicos, los sacerdotes, los ordenados y los cientos de predicadores que comienzan a conformar un grupo mucho más grande. No obstante, en las disputas de ideas y en los libros, los católicos salían victoriosos, pero ante la gente sencilla ganaba más la ejemplaridad de vida que el valor de las ideas. De alguna manera, podríamos decir que hoy en día, aunque hay ciertamente mucha más instrucción aún en gente sencilla o más posibilidades, sin embargo, esto sigue siendo tan valioso, ¿no? El ejemplo, ¿sí? Hoy diríamos el testimonio dado por los cristianos católicos, que a veces podría salir perdiendo si ese testimonio no es auténtico, ¿sí? Frente a otros modos de predicar. El modo en que se presentaba
hacía pensar en auténticos cristianos. Les llamaban los buenos cristianos, de hecho, los cristianos de los tiempos nuevos, sucesores de los cristianos primitivos. Todo esto tiene que ver con que había un gran movimiento en el siglo XII, que era un movimiento que incluso emerge no de la jerarquía eclesiástica tan fuertemente, sino de los mismos laicos. Hay un movimiento apostólico que busca como reeditar la vida cristiana primitiva, la vida apostólica, la de los primeros apóstoles. ¿Se acuerdan cuando en Hechos de los Apóstoles se dice que todo lo tenían en común? ¿Sí? Bueno, en el siglo XII hay un gran movimiento que hace emerge, que emerge incluso de los mismos laicos. ¿Sí? Por eso es muy interesante esto cuando uno mira la historia de nuestra orden y el contacto que tiene Santo Domingo con esa realidad. ¿Sí? A veces uno podría pensar que incluso en esa época todo venía desde arriba, por así decirlo, ¿no? Pero en muchos sectores son los mismos laicos que se animan a incluso a exigir a la jerarquía eclesiástica que vuelva a esa vida primitiva del cristianismo primitivo. ¿Sí? Austeros e impresionantes en su predicación de la penitencia y de la inminencia del reino de Dios, realizaban un tipo de clero giróvago, diferente del tradicional. Realizaban mejor el ideal de vida apostólica. Eran ya la pobreza y predicación mendicantes, ¿sí? Y esta placa está más referida a lo que ocurre dentro de la Iglesia Católica. ¿Sí? Está el clero, como lo conocemos, la jerarquía, pero también empieza a haber una serie de grupos de hombres y en algunos casos mujeres también que van a buscar un modo de vida que es fruto, digamos, de esa exigencia que proviene de los laicos, ¿sí? De volver a la vida mendicante, ¿no? Por eso aparecen estos, en algunos casos son sacerdotes que van girando, ¿no? Por eso lo de giróvago, girando por distintos monasterios, por distintas iglesias, ¿sí? Lugares en donde ellos mismos comienzan a hacer esta vida de testimonio, ¿sí? Anunciando la palabra de Dios sin salirse de la fe católica y mendigando, ¿sí? Por eso la realidad de esta predicación mendicante no es hoy diríamos, una invención de Santo Domingo. Él en verdad no inventa la predicación mendicante, no inventa la orden de predicadores como una orden mendicante. Todo lo que nosotros podemos apreciar de la historia, del origen de la historia de nuestra orden, tiene que ver con lo que él toma de la propia realidad que vive. Él vive en un momento en donde se dan todas estas cosas. ¿Sí? La herejía por un lado, este movimiento apostólico, la jerarquía eclesiástica que tiene que cambiar su modo de ver y de anunciar el Evangelio. Él es como fruto de todo eso. ¿Sí? Y la genialidad de Santo Domingo, como la de San Francisco y de otros tantos santos de ese momento, es de darse cuenta de que era necesario cambiar, que había algo nuevo que tenía que surgir, porque si no, la predicación misma se iba a pique, digamos. Esta iglesia no ocultaba su oposición al clero clásico, aunque permaneciendo en la línea de la reforma gregoriana. Este apóstol itinerante no era un predicador sin mandato, lo recibían del obispo o del mismo papa, ¿no? Muchos de estos hombres, estos sacerdotes que giraban por distintos lugares, recibían un mandato. Por eso, vuelvo a esto que decía, ¿no? La genialidad del domingo, lo que el espíritu le imprime en su corazón, es la necesidad de formar una orden que se dedicara íntegramente a la predicación. Pero la predicación en sí era una preocupación que venía desde décadas antes al tiempo de Santo Domingo. ¿Sí? Ya muchos concilios habían hablado de la importancia de la predicación. ¿Sí? Entonces, en esto él, digo, no es para desmantelar nada, sino para hacernos ver que Santo Domingo hizo algo verdaderamente nuevo con la orden, pero en base a la realidad que vivía. ¿Sí? Ya la iglesia hablaba de predicación, ya había testimonios o ejemplos de mendicantes, ¿sí? Ya había un montón de personas que habían asumido la pobreza en su propia vida, ¿sí?
San Francisco y Santo Domingo viven todo ese mundo. En la región narbonense aparecieron sacerdotes y monjes que enseñaban una especie de cristianismo espiritual fundado únicamente en el Evangelio, sin iglesias, sin sacramentos, sin oración por los difuntos, etc. Como ven, este movimiento va creando muchos otros círculos, ¿no? Y círculos que a veces se descarrilan, por así decirlo, no están del lado de los herejes, pero sí comienzan a mirar estas otras cosas, ¿no? O sea, no podía pensarse una vida cristiana sin sacramentos, pero sin embargo había movimientos o pequeños movimientos que eh, tenían esto en vista, ¿no? Como que era necesario, en un tiempo nuevo, que era quizá necesario ya dejar algunas cosas, ¿no? Pero bueno, esto ya no es católico, ¿sí? Pero sin embargo surge este movimiento apostólico. Estaban separados de la Iglesia romana e instigaban contra el clero, en algunos casos. Al parecer defendían a la Iglesia contra los cátaros, pero ignoraban toda jerarquía. Incluso las mujeres podían predicar, también daban la bendición, ¿sí? Vuelvo, esto lo apuntan los historiadores porque era un tiempo en el que, como saben, las mujeres, esto les estaba restringido, ¿no? Poder predicar o dar la bendición. Hoy también, ¿sí? Digamos, canónicamente, ¿sí? Solo dan la bendición a aquellos que han recibido el orden sagrado, ¿sí? La predicación, como nosotros la entendemos en la orden, es fruto, digamos, de la misión que se nos ha encomendado y que esto cada uno de nosotros lo cumple a su modo. Nosotros como frailes, ustedes como laicos, ¿sí? No podría decirse que no pueden predicar en sus propios ambientes, ¿sí? Pero en ese momento, bueno, esto se apuntaba como eh, algo que llamaba la atención. Esto es una imagen de la iglesia de Prul, de Prulla, el momento decisivo, ¿sí? En medio de todas estas cosas que va viviendo Domingo, va a surgir algo, ¿sí? Y lo primero que surge es la oportunidad de contar con un grupo de mujeres que, dicen los historiadores, probablemente provenían de ese mundo, los cátaros, ¿sí? Tengan en cuenta que había toda una organización entre los cátaros, ¿sí? Había una cierta jerarquía, no como en la Iglesia Católica, pero había una cierta jerarquía. Y también habían tomado del modelo católico la utilización de casas en donde refugiaban a jóvenes que se alojaban allí y eran instruidas en la fe cátara al modo de un monasterio, podríamos decir, ¿sí? Hacían vida en común, vivían allí, trabajaban, en fin, y eran instruidas en la fe cástara, ¿sí? Por eso la recuperación de este grupo de mujeres va a ser una oportunidad para Santo Domingo, ¿sí? La oportunidad de volverlas nuevamente a la fe católica y de constituir una comunidad que se dedique a la oración, que sea a su vez soporte de la predicación eh, de los predicadores, que en ese momento no había frailes todavía, pero ya está presente en el corazón y en la mente de Santo Domingo. El escenario, ¿sí?, de este momento decisivo lo constituye este lugar en Brulla. Ustedes saben que hay una anécdota de Santo Domingo en donde él una noche desde una de las regiones próximas ve como una especie de bola de fuego que cae sobre un lugar determinado, ¿sí? Y lo ve desde esta altura. Esta cruz, es una foto actual esta, es una cruz que representa ese lugar, ¿no? El Siñadú, el lugar en donde le fue revelado un signo a Santo Domingo, ¿sí? Entonces, él vio que en ese lugar donde había caído aquella especie de bola de fuego, era el lugar donde iba a sentarse esta primera comunidad. En el inicio del ministerio, sí, aparecen las mujeres, ¿sí? El movimiento espiritual se había desarrollado especialmente entre las mujeres. El catarismo meridional daba una respuesta particularmente atractiva. Siguiendo el uso de los conventos católicos, recibían a adolescentes, para su formación incluso niñas. La conversión de muchas suponía buscarles un ambiente propicio y unos medios de subsistencia.
Diego es el obispo, ¿sí? que, que pide a Santo Domingo que lo acompañe en aquel primer viaje hacia el norte de Europa, y es así donde se da cuenta, ¿no? Donde tiene el trato con el hospedero, en fin. Diego se decidió a levantar un monasterio para recibir a estas convertidas. Sería un asilo y un lugar de oración y santificación. Dada su estabilidad y trabajo personal, podría sostener a los predicadores como lo eran los hospicios de cátaras para los perfectos itinerantes. Entre 1206 y 1207, Prusia se convierte en un centro misional que sería modelo a los cistercienses. ¿Sí? Fíjense lo que dicen los historiadores. Se convierte primeramente no en un monasterio, porque no podía serlo así, ya de por sí, sino en un centro misional. Incluso en un centro donde, en un lugar apartado, pero ahora van a vivir como dos comunidades. Las comunidades de estas mujeres que van a buscar una vida de oración y santificación, que se transformarán después en monjas de la orden, y también frailes que asisten espiritualmente. ¿Sí? Además, como obviamente ocurría en muchos monasterios en la Edad Media, otras personas, laicos con sus propias familias, que atendían también los bienes, el cultivo de la tierra, por ejemplo, en esas extensiones del monasterio. La primera comunidad entonces está constituida y es de 1207, por eso las monjas celebraron antes que nosotros, en 2007, sus 800 años. Varias de las monjas pertenecían a la nobleza y no todas provenían de la herejía. El convento se fundó en marzo de este año. No se podía hablar aún de clausura ni de vida enteramente en común, ¿sí? Por eso digo, se está constituyendo una comunidad que después, posteriormente, será un monasterio de clausura, ¿sí? Pero ante todo un centro misional. La clausura del monasterio se hizo continua desde los primeros años, incluso antes de que Bonifacio VII definiera la regla clásica de la clausura solemne. Domingo estuvo a cargo de un grupo sacerdotal, constituyendo así la santa predicación en Prusia. Esto es muy interesante porque al principio lo que prima en esta primera comunidad, ¿sí? Es la casa de la santa predicación. Era como se va haciendo conocida esta comunidad. ¿Sí? Era la casa de predicación, la santa predicación. Había también otros hermanos conversos y familias vinculadas al convento que administraban o cultivaban las tierras contiguas al monasterio. Algunos habían hecho voto de castidad, obediencia o fidelidad. Prusia tenía entonces dos comunidades, el monasterio y la predicación. De 1208 a 1210 fue una etapa de escasez, guerra contra los cátaros y trastornos en toda la región. La parte masculina de Prusia seguirá luego a los predicadores y la parte femenina siguió a las vicisitudes de las monjas dominicas, no sin incertidumbres ocasionadas especialmente por razones económicas. Los éxitos de Simón de Montfort indicaron el regreso de muchos católicos a la región. Algunos que habían prestado ayuda a los herejes multiplicaron los gestos de generosidad con la iglesia. Así fue como algunos caballeros donaron sus bienes al monasterio. El obispo de Toulouse donó algunos diezmos de Fanchot en 1214. Domingo se ocupó de obtener la confirmación de las donaciones bajo protección de Montfort. En 1212, Domingo disponía de tierras para construir un claustro, réplica de las comunidades de perfectas, pero distinta en su manera de concebir la vida interior en comunidad, con una clara orientación cisterciense, principales educadores de las monjas en aquella época. Tengan en cuenta que estamos en los albores de la orden de predicadores, ya se fundó la primera comunidad, hoy diríamos dominicana, pero obviamente no se trataba de un monasterio tal como lo conocemos. Y por lo tanto, la influencia, digamos, de esta vida monástica proviene no de la orden de predicadores, que todavía no está fundada, sino de esta orientación cisterciense, ¿no? Que era lo más conocido en vida religiosa monástica en aquella época. Solo después de 1216 quedará redactada una regla de observancia que tomará como base las costumbres de la orden masculina. En 1221, Domingo llamará a 7 hermanas para formar en las observancias regulares a una nueva comunidad en el convento de San Sixto, en Roma. De allí procede la regla de 1232. La vida de las monjas estaba consagrada a la oración litúrgica, a la ascesis y al trabajo manual.
proveniente esto último de la orientación cisterciense primitiva de Prusia. En 1218, un documento consistorial dio al monasterio la aprobación romana. A través de la comunidad masculina, las monjas se hallaron vinculadas a los predicadores. Más tarde, Gregorio IX ordenó a los predicadores mantener el monasterio. Luego, Inocencio IV renovó este privilegio. Humberto de Romans, el quinto maestro de la orden, editó para las monjas dominicas una regla común. Prusia ocupaba así un lugar de honor. ¿Sí? Aquí se nombra a San Sixto, ¿sí? este monasterio que el domingo mismo va a fundar en Roma por pedido del Papa, que es como, San Sixto viene a ser como evidentemente ya el primer monasterio dominicano, ¿sí? Con la intención de vida dominicana para las monjas. Bruges en ese sentido es ciertamente el primer monasterio, la primera comunidad, por así decir, de predicación, de la santa predicación. Y por lo tanto tiene un lugar eminente, ¿no? Como el lugar original, Bruges. Pero San Sixto, porque de allí incluso surge una regla que va a ser muy usada por otros monasterios, incluso de otras órdenes, ¿sí? Por eso San Sixto va a tener otra historia, por así decirlo. Diego fue el primero en decidir la fundación, luego continuó ocupándose de ella buscando recursos, además de intervenir, autorizándolo como obispo de la diócesis. Domingo fue el padre espiritual de esa comunidad, el proveedor material, el legislador. Él provocó la oleada de donaciones entre 1211 y 1212, fijó el sistema de dirección, eligió el número de padres, las tradiciones internas, el trabajo manual. Renunció a un obispado para atender a las monjas material y espiritualmente. El ministerio femenino de Domingo provoca el nacimiento de nuevos conventos. El Papa le encargará una fundación ejemplar, San Sixto, modelo para Roma y para toda la cristiandad. Prusia fue para él un sólido apoyo, pues Dios le pedirá un sacrificio mayor, perder a Diego. El obispo debía volver a su diócesis para poner en orden los diversos asuntos y para que no se lo acusara de abandonar. Fíjense, estamos en un tiempo, 1212, 1211, 1212, en que Domingo va a quedarse solo, ¿sí? El apoyo que tenía en Diego ahora ya no lo va a tener, fundadas ya estas primeras comunidades, y se va a encaminar ya a la fundación y hoy diríamos a la eh, eh, confirmación de la orden de predicadores. Luego una disputa con el maestro Arnaldo de Crampagna, clérigo secular que se había adherido a los valdenses, abjuró de su secta y cedió él mismo y a sus bienes al obispo de Odo. Luego se hizo aficionado a Santo Domingo y fue testigo de su proceso de canonización. Además, un grupo de valdenses venía atacando el dualismo cátaro en los mismos términos que los católicos y luego de las disputas entraron nuevamente en comunión con la Iglesia. Se dirigieron a Roma para pedir la absolución de sus errores, pero también deseaban continuar con su vida apostólica y de predicación. Inocencio III les concedió cierta forma de vida regular y la facultad de predicar. Así fueron constituidos en 1208 como primera compañía mendicante. ¿Sí? Estamos hablando de un grupo de hombres que se habían acercado, ¿sí?, a la fe cátara, pero que tenían una intención recta de transmitir el Evangelio, de vivir el Evangelio. ¿Sí? Por eso son recuperados para la fe católica. ¿Sí? Y el Papa les concede esta forma, esta facultad de predicar, algo que no solía hacerse. ¿Sí? Por eso Domingo es hijo de todo este ambiente. ¿Sí? Y a estos grupos, ¿sí?, se los llamaba, entre otras cosas, como los pobres católicos. Como decíamos, noticias para Diego, para Domingo. Domingo recibía al mismo tiempo la noticia de la muerte del obispo Diego y la del asesinato del legado Pedro de Castelnau. Diego era el hombre imaginativo, ardiente y generoso. Domingo, en cambio, era el hombre sereno y reflexivo, de sensibilidad muy emotiva, aunque no era menos dinámico y emprendedor. La idea venía de Diego, al igual que su impulso. Con su muerte, Domingo parecía quedar sin apoyo, al igual que la de sus amigos. Mientras que los cistercienses volvían a sus abadías, Domingo estaba solo para tomar sobre sí la enorme tarea apostólica. ¿Sí? Como decíamos, no solo la vuelta del obispo, sino su posterior muerte, casi inmediatamente,
lo deja verdaderamente solo a Domingo para emprender esta tarea de la predicación. En realidad uno cuando mira la historia se da cuenta de que es la misma providencia que dispone, ¿no?, a Domingo como el gran fundador, ¿sí? Eh, Diego, el obispo, ¿no?, sirvió en sus primeros momentos, ¿sí? Porque también se vio conmovido el obispo Diego, por eso lo escuchaba Domingo en su modo, ¿no?, de entender la fe de la iglesia, en su modo de entender la predicación, ¿sí? Por eso va a ser importante, tan importante en la historia de la orden la presencia de este obispo. Bien, no quiero aburrirlos. Quizá lo que podemos hacer ahora es, si tienen alguna pregunta, algo para acotar, para decir, como ven, la intención es que podamos ver qué hay, ¿sí?, como detrás de los intereses de Santo Domingo por fundar, por gestar la orden de predicadores. Fray, obviamente no son épocas diferentes a las nuestras, pero seguramente más allá de lo biográfico o de lo cronológico, hay Mm, cosas que en esa época nosotros podemos verlos de otras formas, ¿no? mm, Eh, no sé, esto de las herejías por ahí nosotros lo podemos ver como ideologías nuevas, esto de la posverdad, ¿no?, que es como muy mm, fuerte, esto de que ni siquiera ya la verdad es como un parámetro para algunos. Entonces, ¿qué de esas cosas te parece que nosotros podemos tomar como elementos de la historia de la vida de Santo Domingo y de lo que él fue transcurriendo hasta mm. que fundó la orden? Y que no debemos olvidar o tomarlo como parámetro para fortalecer más nuestra misión en la orden, primero como miembros de la iglesia y, bueno, en segundo lugar, como miembros de esta familia, ¿no? Mm. Sí, a mí me parece, siempre me impresionó esto, ¿no? Que cuando uno mira la vida de Santo Domingo, sobre todo estos momentos tan cruciales para la vida de la orden, ¿no?, para la historia de la orden, eh, por un lado la pasión que tiene Santo Domingo por la verdad, ¿no? Por todas esas anécdotas que nosotros conocemos de su vida, ¿no?, y que forman parte también de esa vida intensa, o muestran un celo, ¿no?, por las cosas de Dios, ¿no? Por la iglesia, el amor, todos los santos lo tienen, ¿no? Pero un amor especial por la iglesia. Yo creo que en ese sentido nosotros no podemos nunca perder de vista eso, ¿no? O sea, el testimonio de Santo Domingo, de su celo apasionado por Dios, ¿sí?, por predicar a Jesús, y su amor a la iglesia, ¿no?, de hacerlo en la iglesia. Ustedes saben que, como decía Gaby, hay un montón de desafíos que actualmente se nos presentan y seguramente se nos van a presentar de un modo más evidente, no digo en 10 años, mañana, en una semana, ¿sí? Eh, entonces, creo que tener en cuenta esto, ¿no? Por un lado, de dónde se nutrió Santo Domingo para responder a todas esas carencias. Como lo veíamos en su tiempo, el gran problema para la iglesia era la herejía. Hoy tendríamos que ver, bueno, ¿cuál es el gran problema que tiene la iglesia hoy? ¿Sí? La iglesia en el mundo entero, pero también la iglesia local, a la cual nosotros respondemos más concretamente, ¿sí? ¿Cuáles son ese gran problema o los grandes problemas que tiene la iglesia? Y ahí vemos que Domingo no se echa para atrás, sino que sale al encuentro de esos problemas, ¿no? Había muchas carencias, o sea, el mismo clero carecía, como veíamos, de formación, ¿sí? Hoy podríamos decir que no solo nosotros como cristianos carecemos de formación en muchos ámbitos, ¿no? En muchas cosas, porque no conocemos todo, sino que hay una gran parte de nuestros hermanos que están como ahí afuera, por así decirlo, eh,
que tienen carencias hasta de poder comprender cómo actúa Dios en su vida, ¿sí? Entonces, ese amor que Santo Domingo pone, ese empeño, debería ser el nuestro también hoy, ¿no? Eh, y como él también lo fue apreciando, es decir, no podía vencer la predicación de los cátaros sin una necesaria formación, sin una sólida formación en la fe, en aquello que nosotros creemos, ¿sí? Y eso, gracias a Dios, lo tenemos, pero necesitamos, claro, reforzarlo cada vez más. Ahora, la formación en la fe para nosotros no implica, y este es otro de los grandes problemas que tenemos hoy, no implica eh, comernos los ojos entre nosotros, incluso porque entre los católicos hay también una puja por quién tiene la verdad, por así decirlo, quién es más respetuoso de lo que la Iglesia nos pide, ¿no? O sea, hoy también estamos en un gran inconveniente, ¿no? O sea, hay muchos frentes. Los hermanos que no creen en Dios, y no solo que no creen en Dios, sino que en algunos casos odian a la iglesia, odian todo lo que venga de la iglesia. Bueno, ese es un mundo, pero también lo que hay o lo que pasa internamente entre nosotros, o sea, el desafío grande, ¿no?, que tenemos de salir al encuentro, de no tener miedo. Fíjese, yo siempre tenía presente esto, ¿no?, de la caridad que lo movió a Santo Domingo para pasarse toda una noche con alguien que seguramente le habló durante horas de lo que él creía. Y lo que él creía, este cátaro, este hospedero, en lo que él creía iba en contra de lo que la fe católica, lo que profesamos en nuestra fe. Pero Domingo se detuvo a escucharlo. A veces nosotros nos pasa que, claro, no queremos escuchar, sino queremos ir a adelantarnos nosotros con con lo que tenemos aprendido, con nuestras seguridades, por así decirlo. Y sin embargo, nos tenemos que animar a escuchar, hoy diríamos, cosas sin sentido. Animarnos a escuchar barbaridades en contra de la iglesia, en contra de Dios, en contra del orden natural. O sea, animarnos a entablar ese diálogo, porque si no escuchamos al otro, entonces nos vamos a quedar en nuestra burbuja, por así decirlo, ¿no? Santo Domingo salió, se animó a escucharlo. El dolor que le habrá causado eso, como nos duele a nosotros cuando nos encontramos con alguien que nos dice barbaridades acerca de la fe, o de Dios, o de la iglesia, ¿no? Él también se habrá conmovido por ese dolor, pero no sé qué, escuchó, y a partir de esa escucha pudo ofrecerle la riqueza, ¿no?, de la fe católica. Me parece que esa, como muchas otras actitudes que sabemos que las vivió, que las realizó Santo Domingo, nos sirven mucho para lo que hoy vivimos, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo, hacer algún comentario? Tenemos algunos minutitos más. Sí, primero agradecerles hoy muy buena noche a todos, Fray. Bueno, gracias por la invitación de Gabriela, que es mi primera reunión, mi primera charla. Hay unas cosas que, por ejemplo, estaba escuchando una parte que decías que junto con el obispo se dieron cuenta de algo, más allá de lo que hacían los herejes, pero se dieron cuenta de un detalle que ellos también lo podrían hacer, que es el recorrer, ir a los vecinos, visitarlos de a dos. Bueno, también tomaron algunas cositas que mejor no estaban tan mal, pero bueno, ellos lo tomaron como propio para poder también llevar la palabra de Dios, ¿no? Sí, es lo que entendí bien, sí. Yo, no sé. Sí, exactamente, ¿no? Claro, porque, como digo, los cátaros también provenían, digamos, estaban en medio de ese fervor por la vuelta a la vida apostólica, ¿no? La vida apostólica era la de los apóstoles, la primera comunidad, donde todos lo tenían en común, donde todos se buscaban una vida comunitaria verdaderamente arraigada en el Evangelio, ¿no? Entonces, era un momento de la iglesia y del mundo en donde la vuelta a ese primitivo cristianismo para ellos les suponía, bueno, un deseo, ¿no?, y que lo llevaran a la práctica.
Y por eso, como decíamos, los herejes coincidían, los cátaros coincidían en la profesión de la fe católica en algunos fundamentos, ¿no? Como esto de la caridad, de predicar al Dios amor, ¿sí? Obviamente que después eso lo desvirtuaban conforme a este doble principio, este dualismo que practicaban y que predicaban. ¿A vos querés preguntar? Bueno, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Bueno, primero quería comentar que lo que usted mencionó sobre Santo Domingo, teniendo que abrirse a los comentarios quizás negativos que decían los otros sobre la iglesia, me recordó mucho algo que leí en uno de los libros, donde una de las estrategias que él tenía para predicar era establecer como una especie de diálogo con esos otros herejes, y me recordó a eso que dijo de la apertura, porque tal vez si no nos abrimos a lo que el otro tenga que decir, no podamos encontrar ese terreno fértil para la predicación, aunque sea difícil. Y otra cosa también que quería consultar es si siendo laicos podemos realizar esta práctica de predicación desde nuestros respectivos lugares o quizás aspectos tanto profesionales como culturales, incorporando de alguna manera la fe católica a las características de esos respectivos aspectos. Sí, sin duda, ¿no? Y es lo que hoy la iglesia entera, ¿no? No solo la orden, pone en manos de los laicos, ¿no? O sea, poner verdaderamente el valor que tiene el testimonio evangélico en cada ambiente que les toca transitar, ¿no? En el familiar, en el laboral, de los amigos, porque son, digamos, son la oportunidad más concreta que tiene la iglesia y en nuestro caso la orden para llegar a todos esos ambientes en donde quizás nosotros no podamos hacerlo. No digo nunca, pero con los cuales no nos topamos. Por una cuestión muy concreta a veces, ¿no? Ustedes tendrán también amigos en donde digan, bueno, yo con un cura no me voy a sentar a hablar. Me es más fácil, al menos al principio, comenzar a hablar con un laico, alguien que me pueda entender, alguien que a lo mejor me conoce, me estima, ¿sí? O sea, tengan en cuenta que también la transmisión del Evangelio se vale, se nutre también, ¿no? de la experiencia, de la donación, del don que somos cada uno de nosotros. El don que cada uno de nosotros es para el otro. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Todos tenemos amigos que hasta los frailes, amigos o familiares que, bueno, Dios en su vida no tiene un lugar, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a ellos? Bueno, usando todas las estrategias que se puedan, ¿no? Y entre los laicos, la presencia, ¿no? Y también el testimonio, ¿sí? Porque no puede ser que los otros esperen solo de los frailes, de las monjas, de las hermanas, solo de nosotros un testimonio valedero de lo que implica la vida en Cristo, ¿no? La vida auténticamente evangélica, ¿no? Convertir nuestra vida en evangelio viviente, ¿no? No puede ser que solamente, o sea, lo tienen que ver en los laicos también. Es tan necesario como nos es a nosotros también necesario vivir conforme a la vocación que hemos recibido, ¿no? Por vestir un hábito, para nosotros no hay nada asegurado en eso, ¿sí? Lo que está asegurado en nosotros es la entrega generosa que podamos hacer donándola a los demás, ¿no? Gracias, Fray. Te pedimos la bendición porque se nos termina la conexión y te agradecemos un montón. El Señor te devuelva tu generosidad. Dale, bueno. El Señor los bendiga.